Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En este capítulo estamos viendo una institución de una de las fiestas, una de las 7 fiestas que Dios le mandó a su pueblo Israel que llevase a cabo. Esta es la primera, se le conoce como la Pascua. Esta fiesta se estableció previo la salida definitiva del pueblo de Dios de Egipto. Y pues se cree que estas instrucciones las recibió el pueblo de Dios cuando estaba la plaga de las tinieblas. Si ustedes se acuerdan, había una plaga de densas tinieblas que paralizó a Egipto de una forma tremenda, y en contraste, la nación de Israel, el área donde ellos vivían, estaba tranquilamente alumbrada. Entonces eso le dio tiempo para los preparativos pertinentes que se necesitaban para esta fiesta que se celebraría literalmente poco antes de su salida definitiva de Egipto. Entonces aquí Dios le está dando la instrucción a Moisés. Repito que seguramente se las dio durante el tiempo de la penúltima plaga, la de las tinieblas, para poderse preparar. Y les dice que esta fiesta iba a ser tan trascendental que los meses se iban a computar de diferente manera. O sea, el calendario que ellos tenían indicaba que el primer mes del año era mediados de septiembre, era su primer mes del año, así como para nosotros enero es el primer mes del año. Para ellos su primer mes era septiembre, pero esta fiesta iba a cambiar todo. El primer mes ahora iba a ser el mes de Aviv, que posteriormente también se llegó a conocer como el mes de Nisan. Aviv o Nisan. Y esto era entre marzo y abril, más o menos. Eso era ahora el inicio de su calendario. ¿Por qué? Porque Dios dijo: ahora ya tu calendario va a cambiar, tu ciclo va a cambiar, este es tu inicio. ¿Cuántas personas no desean una nueva oportunidad en sus vidas? Les gustaría reiniciar sus vidas de manera diferente. Y esto es lo que Dios le regala a todos aquellos que reconocen su necesidad de Dios, a todos aquellos que reconocen que necesitan a un Salvador, que son pecadores y que necesitan a Cristo y que quieren vivir una vida diferente para Él. Entonces, Dios nos regala un nuevo comienzo en nuestra vida. Hay un versículo que dice que todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que Dios estaba enseñándole a su pueblo. A partir de ahora iba a ser una nueva vida. Y eso es lo que Cristo ofrece, una nueva vida. Y vamos a empezar a ver más claro quizá lo que ya habíamos comentado desde Génesis, que toda la Biblia habla de alguien, habla de Cristo. La Biblia se trata de Él. Y todas las cosas que Dios manda hablan acerca de Cristo y su plan de redimirnos, o sea, de liberarnos. Y en esta fiesta Dios le quiere enseñar a su pueblo que no nada más necesitan ser liberados de una esclavitud física, de una esclavitud humana, de estar siendo explotados y maltratados físicamente, sino que necesitan ser liberados de una esclavitud todavía peor, que es la espiritual, que es donde el enemigo de Dios, Satanás, nos tiene cegados, nos tiene engañados como esa plaga de las tinieblas, y sin darnos cuenta y sin percatarnos, estamos en su reino. Estamos en su reino, aunque nosotros a lo mejor no hayamos decidido conscientemente estar en su reino, pero todo ser humano que nace en el planeta Tierra, nacemos sin conocer a Dios, nacemos en tinieblas. Y de eso Dios nos quiere liberar, y es lo que le está enseñando a su pueblo con esta fiesta. Entonces vamos a ver cómo se los enseña Dios de esta manera tan práctica. Le dice que tienen que hablar a toda la congregación y que en el 10 de este mes, que ahora va a ser primero
ahora va a convertirse el primero de sus meses, van a tomar a un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces todos tenían que comer, esto era personal, todos tenían que comer, y si había una familia tan pequeña, que no es que el cordero no sea suficiente, el cordero es suficiente, pero quizá podrían compartir con otra familia porque nada más eran, a lo mejor una familia nada más tenía un miembro o dos miembros, pues un cordero iba a ser mucha comida y podían compartir con otros para que todos pudieran comer de este cordero. No nada más era sacrificarlo, sino era comerlo. Y dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Este cordero está hablando acerca de Cristo. Eso es algo muy importante que tenemos que ver. Este cordero nos habla de Cristo. Vamos a Juan. Me pasé Juan 1. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero con mayúscula, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese cordero que se mandó sacrificar en esta fiesta conocida como la Pascua, previo a su salida de Egipto, está hablándonos de alguien, ¿sí? Es un símbolo, un tipo, una señal. Y tenemos que tener bien claro que las señales, el valor de las señales es su cumplimiento. Lamentablemente mucha gente al leer la Biblia se queda con las señales y termina siendo una religión basada en señales y no ven el cumplimiento, hacia dónde estaba apuntando. Es como si ustedes llegan a una ciudad y ven un letrero que dice Cancún, ¿no? A 100 kilómetros Cancún. Pues ustedes no se van a detener su carro ahí, van a decirle, ya llegamos a Cancún, vamos a divertirnos, vamos a alrededor de un letrero. No, les está diciendo hacia dónde van, les está dando una guía, una pista, una señal de hacia dónde van. Pero lo lógico es que tendrán que manejar los 100 kilómetros para llegar donde es Cancún, que es una zona turística donde hay playa, donde hay océano. Eso es Cancún, ¿no? A lo mejor no es un ejemplo comparable con algo tan santo, pero igual aquí nos está dando señales acerca de quién iba a ser el Salvador, de cómo iba a venir Dios a tomar forma de hombre y de cómo iba a ser su obra salvadora. Entonces, cuando hablan de un cordero, tenemos que pensar que estaban hablando de Jesús, el Cordero de Dios, que aquí viene con mayúscula, ¿no? De eso se trata esta fiesta. Entonces vamos a regresar a Éxodo, capítulo 12. Y dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser sin defecto, ¿sí? ¿Por qué sin defecto? Porque la vida de Jesús, o sea, Jesús es Dios hecho hombre, su vida que se vino a ser como uno de nosotros, que vino con el propósito de pagar nuestras deudas, vino con el propósito de tomar nuestro lugar para que se pudiese cumplir y pudiese satisfacer la justicia de Dios. Vivió una vida perfecta, o sea, no hubo pecado en Jesús. Cuando a Jesús lo crucificaron, le tuvieron que traer falsos testigos, le tuvieron que levantar falsos testimonios, o sea, tuvieron que hablar mentiras
para poder condenarle porque no había pecado en él, porque no había defecto en él, porque no encontraron falla alguna en Jesús, en ese cordero. Por eso desde aquí estamos viendo que ese animal iba a ser sin defecto, porque Jesús fue perfecto, nunca falló, nunca pecó. Macho de 1 año, o sea, en la flor de su juventud. La Biblia nos enseña que Jesús comenzó su ministerio alrededor de los 30 años, entonces estaba en la flor de su juventud, por eso dice macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces, por eso habíamos comentado que estas instrucciones muy probablemente se las dio cuando fue la plaga, la penúltima, que fue de las tinieblas, para que se dieran los días, las 3 plagas, y luego cuando vino la medianoche, la muerte de los primogénitos, y se pudieran ajustar los tiempos, porque pasando inmediatamente esta celebración, el pueblo iba a salir. O sea, estamos a punto de ver al pueblo de Dios salir en libertad. Y dice entre las 2 tardes en la Biblia, por eso desde Génesis 1 siempre dice fue la tarde y la mañana de un día, y fue la tarde y la mañana de un día, porque los días se contaban fue la tarde, de tarde a mañana, ¿no? Se contaba así. Hay un historiador muy conocido que se llama Josefo, que dice que usualmente los sacrificios se hacían a las 3 de la tarde. Y precisamente a esa hora, a las 3 de la tarde, fue cuando Jesús fue crucificado. Si vamos a Mateo 27, $45.50. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. O sea, murió, y estamos viendo que fue, dice, cerca de la hora novena. La hora novena era las 3 de la tarde. Entonces, de alguna forma, nos está dando una semblanza o una referencia a la tarde, hablando de ese sacrificio de Jesús. Y vemos cómo se cumplió a cabalidad cada detalle en la vida y sacrificio de Jesús. Por eso Jesús dijo que Moisés hablaba de él, los profetas hablaban de él, y aquí lo estamos viendo claramente, porque Moisés escribió los primeros 5 libros, ahora los escribió inspirado por el Espíritu Santo. O sea, el autor de la Biblia no es el hombre, el autor de la Biblia es Dios mismo. Él inspiró a hombres a escribir. Entonces, Moisés fue inspirado por Dios. ¿Y cómo es posible que todos estos detalles se hayan cumplido perfectamente en la vida de Jesús casi 2000 años después, ¿no? O sea, solamente es la mano de Dios cumpliendo su plan perfecto y su plan de misericordia para la humanidad. Entonces, dice, y tomarán de la sangre, o sea, la sangre, tenía que derramarse sangre. Dice Hebreos, el libro de Hebreos, que sin sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. La sangre tiene una relevancia tremenda, porque Dios nos está enseñando que el pecado, o sea, la desobediencia contra Dios, merece la muerte.
merece la muerte y la muerte implica un derramamiento de sangre. Ahora, para nosotros que tenemos una mente humana, una mente finita y una mente corrupta, no alcanzamos a entender no alcanzamos a entender qué grave es el pecado, pero el pecado es gravísimo porque es un pecado contra un Dios infinitamente santo, un Dios eterno infinitamente santo. Entonces merece la muerte. Y aquí lo que nos está enseñando es que nuestro pecado, o sea, merece la muerte, pero Dios en su misericordia tomó nuestro lugar que nos correspondía, pagó por nosotros, pagó por nuestros pecados. Ahí está la misericordia de Dios y la justicia. ¿Por qué? Porque ningún juez que es justo, si hubiera un juez y le traen un caso de robo, muerte, violación, asesinato, y ese juez ve al ofensor llorar y pedir perdón y dice, bueno, ¿sabes qué? Veo que lloras, veo que te arrepientes, te dejo libre, te exonero, vete a tu casa y sé feliz. Ese juez no sería justo, porque aunque ese criminal o ese infractor diga que está arrepentido y pueda que esté genuinamente arrepentido, su falta merece ser castigada. Si ese juez no castiga la falta, es un juez injusto. Entonces Dios es un Dios misericordioso y justo. ¿Por qué? Justo porque castigó el pecado, pero misericordioso porque Él tomó nuestro lugar. Es algo digno de meditar y es lo que Dios nos quiere enseñar aquí. Tomarán la sangre y la pondrán entre los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, en esas casas donde se sacrifique ese cordero, tienen que tomar la sangre y ponerla, dice, en los dos postes y en el dintel de las casas. Un dintel es como una barra, miren, aquí está un horizontal sostenida de estos dos pilares o de esos dos postes. Tanto en el dintel como en los pilares o en los postes tenía que ponerse esa sangre. Ahora, si ustedes visualizan la sangre en los dos pilares, derecho y izquierdo, y en el dintel, están viendo una semblanza de la cruz de Cristo. Están viendo a aquel que habría de venir a tomar nuestro lugar. Están viendo la semblanza de aquel que fue crucificado por la crucifixión romana, que era en un madero, donde le clavaban los pies y le extendían los brazos, completamente se los extendían a 90 grados cada brazo y los clavaban. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, dice, en aquella noche no nada más era matar al cordero, no nada más era poner la sangre, sino tenían que comérselo. Entonces nos habla que el sacrificio de Jesús, lo que Él vino a hacer por nosotros, no nada más es estar enterados o verlo en una película, sino tenemos que tomarlo para nosotros, tenemos que creerlo y tomarlo de una forma personal, asimilarlo y entender y recibir ese sacrificio en lo más profundo de nuestro corazón. Dice que la carne tenía que ser asada al fuego, no podía ser cocida o preparada de otra forma. ¿Por qué? Porque ese asar al fuego, pues sabemos que el fuego es algo durísimo. El fuego, alguien que muere quemado es de las peores muertes, ¿no? Por decirlo así. Nos habla de que la muerte de Jesús, los sufrimientos de Jesús fueron tremendos, fueron terribles. O sea, no, lo que Él vino a hacer aquí en este mundo, a morir por nosotros, fue tremendo, fue doloroso, pero lo hizo por amor. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Como ustedes saben, la levadura hace que generalmente los panes, cuando se aplica en el pan, se haga así como esponjosito, se levante, se fermente ese pan. Y aquí tenía que comerse sin
levadura. Sin levadura, porque en la Biblia la levadura de alguna forma es un tipo del pecado, de la maldad, de contaminación, de algo que no es agradable a Dios. Vamos a ver un versículo para entenderlo mejor. Vamos a 1 Corintios. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. O sea, no algo inflado que no es real, que no es genuino, sino de sinceridad y de verdad, que es lo que quiere Dios. Un corazón realmente sincero, necesitado de Él. Entonces, esa fiesta que va a ser otra fiesta diferente, pero no quiero confundir la fiesta de los panes sin levadura, nos habla acerca de vivir una vida sincera, sin pecado, sin malicia. Vamos a regresar a Éxodo. Con hierbas amargas lo comerán. ¿Por qué? Porque iba a ser un recordatorio de lo amargo que había sido su estancia en Egipto, de lo amargo que era la esclavitud. Y tenemos que entender que hasta que no entendamos qué amargo es vivir sin Dios, creo que es difícil salir. En Egipto solamente podían vivir en la nación más próspera, más poderosa, más hermosa, pero vivir bajo la esclavitud de Faraón, que es un tipo de Satanás. Vivir en el mundo, porque Egipto es un tipo del mundo, o sea, un lugar donde Dios no es glorificado. Vivir una vida sin Dios, una vida en donde Dios no es tu prioridad, es amargo. Y para salir de Egipto tenemos que darnos cuenta que vivir sin Dios es solo amargura, es un lugar de tristeza, es un lugar de vaciedad. Hasta que no nos hartemos, como ellos estaban hartos, hasta cuando ellos realmente se hartaron de vivir ahí, clamaron a Dios, Dios los oyó. Pero si nosotros estamos cómodos, pues difícilmente vamos a salir. Tiene que llegar un momento en donde venga tal convicción de Dios, tal revelación de Dios, que digamos, ya no quiero vivir esta vida. Estoy cansado de esta vida. No hay nada aquí más que amargura. Entonces esas hierbas amargas iban a ser ese recordatorio de lo que es vivir ahí para nunca regresar. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Entonces está diciendo que, repito, no la podían comer de otra forma más que asada al fuego, porque Jesús pasó muchas cosas y no disminuyó absolutamente ninguno de los sufrimientos que pudo haber tenido. O sea, Él cumplió completamente el castigo por nuestros pecados. Todo lo que se tenía que pagar por nuestros pecados, Él lo pagó. Y nosotros nos corresponde comer todo. A lo mejor a alguien le gustaba más la cabeza del cordero, a lo mejor a muchos no le gustaba comerse las entrañas, ¿no? Los intestinos. A lo mejor algunos solamente querían los pies o las patas, ¿no? del animal. Y aquí nos está hablando de Cristo. Hay mucha gente que nada más le gusta una parte del evangelio, le gusta la parte de la prosperidad, le gusta la parte de que Dios ama, de que Dios sana, de que Dios nos ha prometido ir al cielo. Pero muchas veces no les gusta hablar del infierno, no les gusta hablar que el pecado es algo horrible delante de Dios y que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. No les gusta hablar de que Dios nos está llamando a una vida nueva, sí, pero una vida santa, o sea, una vida limpia, una vida apartada para Él. Entonces, Dios, el evangelio al que Dios nos está llamando es una vida sacrificial, es una vida de muerte a mi propia vida para vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Entonces, muchas veces van a encontrar lugares o personas, o nosotros mismos tendemos a enfocarnos más en las cosas que nos gustan.
Pero aquí está diciendo Dios, el evangelio es completo, yo soy completo, con cruz y con corona, no puedes separarlas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego, ¿no? Tiene que consumirse todo, no puedes dejar absolutamente nada. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón, o vuestro bastón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Entonces dice que tenía que ser comido, tenían que estar vestidos, vestidos porque tenían que estar listos para salir, deseosos de salir del mundo, que es Egipto. Por eso tenían que estar vestidos y lo tenían que comer apresuradamente. Hay tiempos y tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo de gracia, tenemos que aprovechar el tiempo de salvación y estar listos y apresurándonos. ¿Qué quiere decir esto? Si te están diciendo prepárate para salir de Egipto, arréglate, vístete, come rápido, obedece para que salgas. Contrario a que nos digan, nos presentan a veces el evangelio, la palabra, nos invitan a conocer de Dios y decimos luego, es que sabes que tengo mucho trabajo, estoy muy cansada, es que los hijos, es que es el único día que lavo, lo estoy pensando. ¿Y qué pasa? Ahora sí que no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios y corremos el riesgo de perder la oportunidad de salvación. Aquí en 2 Corintios 6. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo aceptable, ahora el día, hoy es el día de salvación. No sabemos cuándo las cosas van a cambiar o si el día de mañana o en 2 horas más vamos a fallecer, a irnos a tener que estar frente a Dios y darle cuentas y habremos perdido el tiempo de salvación. Entonces, cuando nos llame Dios, tenemos que estar listos, vestidos y hacerlo a prisa, comer de Él, comer de su sacrificio, de eso se trata. No hay otra forma, no hay otro medio, no es el hombre, no es la religión, no es una institución, es Cristo. Lo que tenían que comer era el Cordero Pascual, hacerlo suyo, ponerlo en su sistema, comer de Él todo completo. No, esto sí me gusta, esto no me gusta, todo. Y estar listos para salir de Egipto, aprovechando el tiempo de Dios. Y vamos a continuar aquí en Éxodo 12. Dice, porque esta es la Pascua de Jehová. Esta palabra Pascua, ¿sí? Se conoce como esa fiesta que Dios le mandó a su pueblo. Fíjense, se la mandó a su nación de Israel, al pueblo de Israel. ¿Y de quién estaba formado el pueblo de Israel? De los hijos de Jacob. A ellos les mandó celebrar esta Pascua. Ahora, vuelvo a repetir, todo esto era señal de lo que vendría. Pero ya vino. Ya vino. ¿Quién vino? Jesús, el Cordero de Dios, ya vino, ya se cumplió. Entonces no nos toca a nosotros celebrar la Pascua porque esto ya tuvo un cumplimiento en Cristo. Ya tuvo un cumplimiento. Sin embargo, Cristo nos manda a hacer un memorial por su muerte, que le conocemos como la comunión o la Santa Cena. Ese es el mandamiento que nosotros tenemos que seguir y que es muy importante porque es honrar y considerar, abrazar y hacer memoria del gran sacrificio que hizo Él por nosotros, ¿no? Lamentablemente mucha gente no lo hace, no lo toma como importancia y creo que ahí no es agradable
no es agradable a Dios. Pero la Pascua no es para nosotros, aplicaba para el pueblo de Dios y era en referencia a lo que habría de venir, ¿no? El cordero se sacrificó porque había un cordero que tendrá que ser sacrificado, pero ese cordero ya fue sacrificado. Entonces es por eso que no se celebra más. Los judíos actualmente, los que son judíos, lo celebran porque ellos no creen en el Mesías, no creen en Jesús. Ellos todavía siguen esperando un Mesías, ¿no? Pero eso no es el tema en este momento de este capítulo. Vamos a seguir, dice, bueno, de la Pascua, se llama Pascua porque esta palabra Pascua en hebreo significa pasar por alto, pasar por alto. Ay, perdón. Si vamos a a Hechos, 17, 30, 31, dice, pero Dios habiendo pasado por alto. Esa palabra Pascua en hebreo es Pesach o Pasaj, que es pasar por alto. Y aquí dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Ese cordero vino, murió, pero como era santo, no había pecado la muerte, no pudo retenerlo y resucitó de los muertos. Está hablando de Cristo, el Cordero de Dios. Entonces está diciendo que hay un día que está establecido en el que Dios va a juzgar al mundo. Así como este día llegó en el que los egipcios recibirían la sentencia o el juicio de Dios por no querer nada con él, y esa sentencia era la muerte de sus primogénitos, aquí está diciéndonos que también hay un juicio para el mundo. Hay un juicio para el mundo porque aquel varón, o sea Jesús, dice, aquel varón a quien designó dando fe a todos de haberle levantado a los muertos. Entonces Jesús ya vino y los que no lo quieran recibir, hacer suyo, creer en él, poner su fe en él, pues van a recibir la sentencia de Dios. Y aquí dice, pues Dios habiendo pasado por alto. Entonces se llama Pascua porque Dios pasó, cuando Él pasó dando muerte a los primogénitos, pasó por las casas donde se obedeció esta celebración, donde se sacrificó el cordero tal y como Dios lo había dicho, donde se puso la sangre en los dinteles y en los postes, y donde se comió este cordero. Y entonces Pascua, o sea, pasó por alto aquellas casas de los hebreos que obedecieron este mandamiento de Dios. ¿Y por qué pasó por alto? No los mató no porque no merecieran ellos morir, también merecían morir como los egipcios. Pero la única razón por la que pasó por alto, por la que no le sucedió nada, fue porque ellos pusieron su fe en el sacrificio sustituto de Cristo, porque ellos al obedecer, sacrificando a ese cordero, ellos al obedecer poniendo la sangre en los dinteles, estaban afirmando mediante su obediencia que habían puesto la fe en aquel cordero que iba a morir en su lugar. Entonces, esa fue su protección y eso es lo único que nos va a salvar del juicio de Dios. No nos van a salvar nuestras obras, sino nos va a salvar el creer en el sacrificio de Jesucristo, en estar cubiertos de alguna manera mediante la fe por su sangre, porque fuera de su sacrificio no tenemos forma de ser protegidos de los juicios de Dios, porque es un Dios santo. Entonces de eso se trata la Pascua. Y si vamos a Hebreos 11, 28.
Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea, aquí estamos viendo que lo que leímos en Éxodo era un acto de fe. Celebró Moisés la Pascua con el pueblo, la celebró por fe. No la celebró como por rito, no, la celebró en fe. ¿Fe en quién? En Cristo. Fe en que había un Salvador prometido, un Salvador que los libraría del pecado. Entonces, esa obediencia fue en base de la fe y creyeron que de esa manera, cuando pasaba el que los iba a matar o el que los iba a destruir, no los iba a tocar a ellos. Entonces, cuando vengan los juicios de un Dios, porque Dios va a juzgar el mundo desde el principio hasta el día de hoy, el mundo, las personas que habitamos este mundo, hemos pecado mucho. Y no hay una persona que no merezca los juicios de Dios. No hay una persona que no esté bajo la sentencia de un Dios santo. Todos, absolutamente todos, hemos pecado contra Dios y merecemos la muerte. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Dios, tenemos la certeza de que por sus obras, por su sacrificio, vamos a ser librados de la destrucción cuando venga el juicio de Dios, así como lo estamos viendo aquí en Éxodo. Dice, pues yo pasaré aquella noche, o sea, Dios, fíjense, yo pasaré, Dios. ¿Se acuerdan que el capítulo anterior habíamos visto que él dijo yo mismo? O sea, Dios insinuó directamente, yo lo voy a hacer, yo voy a matar a sus primogénitos, a tu primogénito. Cuando Faraón amenazó de muerte a Moisés, yo pasaré, o sea, es personal, es muy personal. Por eso no se salvaban por ser pueblo de Dios, sino todos tenían que comer, era personal. Nadie podía decir, bueno, oye, tú come por mí porque no tengo hambre o no me gusta el cordero. No, todos tenían que comer, esto es personal. No te vas a salvar por ser parte de un pueblo, de una iglesia, de una familia creyente. Esto es personal. Y Dios también lo toma personal porque Él mismo dijo, yo pasaré aquella noche. O sea, el juicio de Dios lo va a ejecutar Él mismo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Entre comillas, pseudodioses, porque no hay dioses, por eso están con minúsculas. El único Dios que existe es el Dios creador del mundo, es el único. Hay otros que se quieren hacer pasar por dioses, pero la Biblia nos enseña que son espíritus, que son demonios. Estos existen. Aunque aquí, desde Génesis a Éxodo, no se nos ha revelado el origen de Satanás y sus demonios, pero sabemos que existen. Y estos dioses no son nada delante de Dios, o sea, no son nada. Y si pudieran manifestar algún poder como lo hicieron con los hechiceros de Faraón, pues son demonios, son espíritus malignos, son ángeles caídos que no tienen absolutamente un poder comparable con Dios. Entonces, aquí dice, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Por qué? Porque los egipcios eran politeístas. Ellos creían que sus dioses, los animales y no sé cuántos dioses los protegían y que sus dioses los iban a proteger de cualquier catástrofe, de cualquier tragedia a nivel nacional. Se sentían que sus dioses los protegían y cuando están viendo que sus dioses no los pudieron proteger de ninguna de las plagas y menos de esta mortandad contra los primogénitos, por eso dice, ejecutaré mis juicios, o sea, voy a revelar que esos dioses en los que ustedes confían, esos dioses en los que ustedes se sienten protegidos no son nada. ¿Y cuánta gente hoy se siente protegida por sus trabajos, se siente protegida hasta por una persona, el esposo, la esposa, los padres, o a veces la gente busca protección en estampitas o en símbolos? Nada de eso funciona, nada. El único que nos puede proteger, el único que tiene poder para protegernos es Dios, nadie más, nadie más. Entonces,
Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. O sea, la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Por eso es Pascua, pasaré, o sea, no tomaré en cuenta su situación, porque veo la sangre, veo que han creído, que han puesto su fe en el Cordero, ¿sí? En el Cordero. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, este día va a ser memorial. Por les digo, aunque nosotros no celebramos ya esta fecha porque nosotros no somos israelitas y porque ya vivimos el cumplimiento, sí tenemos que celebrar la Santa Cena. Eso se nos manda en el Nuevo Testamento. 7 días comeréis panes sin levaduras. Esa es otra fiesta, se le conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Acuérdense que la levadura es como pecado, malicia, todo aquello que no es agradable a Dios. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. O sea, será eliminado, será excluido de Israel. Y eso es importante, ¿no? Porque el Evangelio de Cristo, la salvación es para todos, pero no todos la quieren. ¿Por qué? Porque muchos no quieren que sus obras sean reprendidas. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, la luz vino, la salvación es para todos, pero muchos no quieren que sus obras sean reprendidas. Quieren ir a un Dios que los acepta como son y no los quiere cambiar. ¿No? Dice, Dios te acepta como eres, te ama como eres, Él conoce tu corazón y pues tú estás bien, ¿no? Y no es así, y tan es así que lo vemos desde Éxodo. O sea, Dios te acepta, pero hay cosas que Dios establece que debemos obedecer. Y aquí era que si no obedecían, tenían levadura, o sea, había pecado, porque la levadura es un tipo de pecado, hay 12, perdón. Si sus panes tenían levadura, o sea, si sus panes estaban contaminados con levadura, estaban inflados por la levadura, aunque se veían antojables, esponjaditos, se veían más ricos que sin levadura, no era agradable a Dios, y quien tuviera panes sin levadura dice que iba a ser excluido, cortado de Israel. Entonces vemos que es un Dios que es santo, que es santo. Y así como Él nos invita, también pone reglas que si no las cumplimos, que si no seguimos lo que Él dice, pues es una forma de demostrar que no hemos creído en Él. No es por nuestras obras, sino nuestra obediencia es una evidencia de que verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Dios. El primer día habrá una santa convocación, o sea, santa, la palabra santa quiere decir apartado, que está en otro nivel, por sobre todas las cosas, separado. Las cosas de Dios son muy santas. Lamentablemente mucha gente quiere mezclar las cosas de Dios con el mundo, pero las cosas de Dios son santas, santas. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. ¿Sí? Nos está diciendo que habría un tiempo, habría un día designado. Así cuando Jesús vino, no vino por casualidad, no vino hace 2000 años porque por accidente, no, ya había un día planeado. Aquí está había un día exacto de convocación, no será obra en ellos, o sea,
Todo tiene un tiempo para Dios. El plan de Dios tiene tiempo. Cada cosa en su plan tiene un tiempo. Cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años tenía un tiempo. Y hoy, en el año en que estamos, 2025, estamos en un tiempo de Dios. Todo el plan de redención de Dios está al tiempo de Él. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes, o sea, vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Fíjense esta palabra, congregación. Ya no era una familia, era una congregación, era un pueblo. Estamos viendo el nacimiento de un pueblo. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. O sea, en todas partes, en todas tus habitaciones. No nada más en la sala donde todos te ven, sino también en lo íntimo de tu cuarto no vas a comer pan con levadura. Dios quiere que llevemos una vida transparente delante de Él. Que lo que somos en el cuarto lo somos en la sala y lo somos en el trabajo y lo somos en la iglesia y lo somos en la calle. Eso es lo que Dios quiere, una sinceridad. Que seamos los mismos en cualquier lado. Porque si no, entonces sí seríamos religiosos. Religiosos aquel que nada más se preocupa por el exterior, pero no ha habido un cambio de corazón. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y tenían que estar guardados. Ahora, este manojo de hisopo es como este arbolito, como estos que pueden ser de diferentes colores. Eso lo usaban para mojar la sangre estaba en un lebrillo es como un recipiente parecido a este, ahí ponían la sangre, y con este hisopo, con este tipo de arbustos que eran hisopo, lo remojaban para poner la sangre en el dintel y en los pilares. Tenían que ponerlo en los postes. Esa era la señal de la sangre del cordero, ¿sí? La señal era la sangre del cordero, que estemos cubiertos con su sangre. ¿Para qué? Para salvación de nuestras almas, para que no muramos. Hay mucha gente que usa la sangre de Jesús como una repetición, ¿no? Tienen miedo la sangre de Jesús, como un amuleto, o que usan la sangre de Jesús para cubrir sus carros y sus casas, pero realmente, aunque la sangre se puso sobre sus casas, lo que estaba cubriéndoles era sus vidas, que no murieran. Entonces, la sangre de Jesús es para redención de nuestras almas, para salvación de nuestras almas. Y donde estaba esa sangre, ya vimos que el destructor, o sea, el ángel de Jehová, el que iba a matar, no lo hacía. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces estamos viendo que lo importante no es qué credencial tengas, ¿no? Si tienes tu acta de bautismo, si tienes tu acta de primera comunión, si tienes tu membresía en tal iglesia, en tal denominación, no importa si eres de la familia X o Y, lo que importa es que estés cubierto en fe por la sangre del Cordero, porque Jesús tuvo que morir, derramar su sangre. La sangre es vida, derramó su vida, pagó el precio de tu pecado, y cuando tú tomas su sangre, cuando tú crees en su sacrificio, entonces eres salvo de la ira de Dios, eres salvo del juicio de Dios. Eso es finalmente lo que importa. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Verdaderamente.
Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. O sea, tienes que enseñarlo a tus hijos, ¿sí? Hoy no celebramos la Pascua, pero repito, se nos mandó Jesús, su último mandamiento antes de morir fue hacer esto en memoria de mí. ¿Qué es hacer? Tomar la Santa Cena o la comunión, ya no a futuro. Ellos lo estaban haciendo como un acto de fe de lo que iba a venir a futuro. Nosotros lo hacemos en retrospectiva, lo que Él hizo por nosotros. Dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. O sea, Dios quiere que le transmitamos a la siguiente generación, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y contarle, ¿sabes qué? Dios pasó por toda la nación, pero no pasó por nuestras casas, no nos lastimó porque habíamos puesto nuestra fe en la obra del Cordero, en la obra de Cristo, y por eso nos libró. No se compra salvación, ni con obras, ni con dinero, ni con buena conducta porque no la tenemos, de acuerdo a lo que Dios pide, sino ya hay alguien que pagó y pagó un precio muy caro. Dios se hizo hombre, no pecó y pagó con su vida lo que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para que podamos ser perdonados, librados de la muerte eterna y restaurados a una relación con Dios. Dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. O sea, fue un clamor tremendo por el dolor de la pérdida de sus primogénitos, perdieron su ganado, pero aparte el dolor de, imagínense, toda su vida habían creído que estaban protegidos por muchos dioses, ¿no? A lo mejor entre más tenían, más protegidos estaban. Y darse cuenta que sus dioses no los pudieron proteger de ninguna plaga y que ni siquiera sus vidas estaban protegidas por esos dioses. Entonces hubo una mezcla de llanto por todo lo que estaban ellos viendo y pasando, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Entonces, tal como Dios les había dicho, literalmente te van a decir que ya te vayas, y antes no había querido dejar ir ni a los hijos, o a veces no quería dejar ir al ganado. Ahorita le dijo, llévate todo ganado, llévate todo, vete a servir a Dios y bendíceme a mí también, ¿no? Ahora, Faraón no estaba arrepentido, sino cuando le dice bendíceme a mí también, de alguna forma reconocía que el Dios de Moisés era superior. O sea, cuando alguien le pide la bendición a otro, reconoce que está a un nivel más alto. Dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. O sea, dijeron, esto no, o sea, ya está destruido el país y nuestros hijos están muertos, al rato vamos a ser nosotros. O sea, esto ya alcanzó dimensiones tremendas. Los corrían, ¿no? Los apremiaban, ya, por favor, ya váyanse. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Como Dios se lo había dicho desde Abraham, se lo había dicho, y se lo había dicho también a Moisés. Ahora, ellos, los israelitas, no robaron, no mintieron, no defraudaron,
sino se las pidieron directamente y abiertamente, o sea, que les dieran las alhajas. Ahora, no era un robo, no era un saqueo realmente, sino era una indemnización, era el pago de todos los años trabajados en condiciones pues infrahumanas. Estaba mostrándonos Dios, un Dios justo, lo que tenían que tomar, lo que era suyo. De hecho, si existe la figura de indemnización cuando te corren, escuchen esto, si existe, si hoy tenemos el concepto de indemnización cuando te corren injustamente, la raíz de esto, el origen de esto, antes de que cualquier otra persona lo haya dicho, está en la Biblia. Lo están viendo ustedes. Las leyes tienen su base en la palabra de Dios. Las leyes que son justas fueron basadas y tomadas de las leyes de un Dios justo que Dios le dio a su pueblo. Entonces, realmente es difícil entender, o no es difícil, pero realmente vemos cómo Satanás ha cegado a la gente que no quiere ver que la Biblia es la palabra de Dios, cuando de ahí surgieron las leyes justas de todo el planeta. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Hay otro lugar, Sucot, hay otro lugar que se llama igual, pero está en Palestina. Este Sucot está en Egipto o cerca de Egipto, no donde está Israel, no donde está Israel. Dice como, aquí nos está dando un número redondeado, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea, del pueblo de Dios, de esos 70 que llegaron a Egipto cuando José estaba en Egipto, ya eran hombres de a pie, sin contar niños, 600,000. O sea, gente que hace los cálculos, creen que había alrededor de 2 millones de personas. O sea, era toda una nación. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Bueno, hubo otra gente que se les pegó, a lo mejor por curiosidad, a lo mejor con mala intención, o algún otro ha de haber ido con buena intención, reconociendo que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. O sea, todo fue muy rápido y tenían que salir. Por eso Dios les dijo, tienen que estar listos. Y así debemos de estar listos, porque no es a nuestro tiempo. Dios no va a esperar a nuestro tiempo. Dios tiene un tiempo. Entonces, ¿lo tomamos o lo dejamos? Entonces, si Dios nos está llamando hoy, más vale que atendamos ese llamado. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. O sea, todos los ejércitos, todo el pueblo, todos los que eran pueblo de Dios salieron. Es noche de guardar para Jehová por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Cuando Dios nos saca de Egipto, cuando Dios hace ese milagro que nos hace entender que estamos esclavizados espiritualmente, cuando Dios hace el milagro de sacarnos de esas tinieblas y de ese sistema en el que crecimos, de ese sistema sin Dios, de ese sistema donde pensamos que nuestras ideas son correctas o que nuestra religión es correcta, cuando Dios nos saca de ese sistema y nos lleva a Él, ese es un hecho que hay que conmemorar y hay que celebrar y hay que contarle a la siguiente generación cómo Dios nos sacó de Egipto, cómo nos sacó de la esclavitud espiritual. Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. O sea, Dios ofrece su salvación a todos, pero tenía que circuncidarse, que era la señal del pacto, la señal de Jesús, ¿sí? Porque la circuncisión también era una señal que se cumple en Jesús, en su muerte, en su sacrificio.
O sea, no nada más era comer sin entender. El hecho que tenían que circuncidarse era una forma de decir, tienen que entender de alguna manera el sacrificio de Cristo. Tienen que cumplir en obediencia con las leyes que Dios marca. Porque hay mucha gente que quiere disfrutar de unas cosas, pero no quiere ser circuncidado, ¿no? Porque la circuncisión también nos habla de quitar, de cortar todo aquello que desagrada a Dios. Y la circuncisión era dolorosa, pero era necesaria, era la señal del pacto. Entonces, puedes comer de la Pascua, pero tienes que circuncidarte, o sea, tienes que quitar de ti la contaminación, si es que quieres ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, no, vuelvo a repetir, no es que nosotros nos ganemos ser parte, pero ser parte, una vez que somos parte, demanda a Dios consagración, demanda a Dios santidad, demanda a Dios circuncisión, cortar la contaminación de nuestras vidas. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Y aquí algo importante es que esto también se cumplió en Cristo, ¿sí? Realmente esta enseñanza es demasiado extensa, pero todos los detalles tienen un cumplimiento en Jesús. Quizá no los podemos ver aquí todos, porque sería una enseñanza muy, muy extensa, pero vamos a ver este otro ejemplo, Juan 19, 33, 36. Mas cuando llegaron Jesús y le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice verdad para que vosotros también le creáis. Entonces dice que cuando lo vieron muerto no le quebraron las piernas, o sea, no le quebraron ni un hueso, dice el 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Entonces todos los detalles que mencionamos y aún los que no mencionamos, porque está muy extenso este capítulo de Éxodo 12, pero todo detalle apunta a Jesús. ¿Cómo es que sucedió tantos años después el sacrificio de Jesús cumpliendo cada detalle de lo que Dios les dijo de la forma de celebrar esta Pascua antes de salir de Egipto? Entonces, ¿en qué versículo estábamos? Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, o sea, los extranjeros no podían, pero si había uno que quería celebrar la Pascua para Jehová, que estaba interesado, que dice, yo soy extranjero, pero yo quiero ser parte de esto. Yo creo que este Dios es el Dios creador del universo, es el único Dios verdadero. Yo creo que soy pecador y que el único que me puede limpiar de mis pecados es Jesucristo. Y si uno de ellos quería ser parte, pues dice Dios que así sea, pero tenía que ser circuncidado. Dice, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, predicamos un evangelio de aceptación total, ¿no? Todos y todas, como estés, como quieras, eres acepto. Bueno, probablemente eres acepto en una congregación, pero lo importante es que seas acepto en el único que te puede salvar, porque una congregación no te va a salvar, solamente Cristo. Y Él quiere que como estés, te acerques a Él, pero te acerques a Él con un corazón que reconoce que como estás, que la condición en la que estás no es agradable a Dios y quieres que Él te cambie. Entonces es diferente. Dice, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Ningún incircunciso, o sea, nadie
que no haya quitado de su corazón, porque la circuncisión también nos habla del estado de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser limpiado de todo aquello que pueda contaminarnos. Dice, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitara entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día, sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ese día que comieron la Pascua, ¿sí? Fue la plaga, las tinieblas 3 días, y inmediatamente vino la celebración porque, repito, muy seguramente Dios les dio esas indicaciones desde que empezó la plaga de las tinieblas para que se prepararan. Y cuando pasó el destruidor trayendo mortandad, se dieron todas estas cosas, tomaron las alhajas, les dijeron que se fueran, y ese mismo día fueron sucesos ya muy rápidos. Ese mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos.